¿Qué swap me recomiendas para un 280Z? Tienes tres opciones. Bueno, 4 opciones. Todo depende, Francisco, de los billetazos, de qué tanto tengas para desembolsar. Opción número 1, nada descabellado. Un 2JZ, güey. Un 2JZ quedaría chingón. O más bien un RB26 DET. Pero vas a tener que sacar la carterota. Opción número 2, Francisco. El BQ35 de los Nissan 350Z. Ese motor es muy, muy buen motor, pero vas a tener que sacar la carterota, güey. Opción número 3, güey. Todo esto me estoy quedando con Nissan. Opción número 3, SR20 DET. De un 240SX más modernón noventero, que sea el DET, que traiga turbo. Ese te queda con madre, güey. Ese sería como que el más balanceado, los demás serían más monstruosos. Y la realidad, el que yo te recomiendo es un LS, güey. ¿Acaso no lo viste venir? Un motor de ambulancia, güey. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que puedes meterle el LS y meterle un buen de lana con lo que te va a costar nada más meterle uno de los otros, güey. Entonces sí, costo-beneficio es mejor el LS. Ahora sí ya, ahí depende de para qué lo quieras, si quieres algo de carrerota, si quieres algo de show, si te molesta, porque hay mucha gente que se trauma con eso, güey, de que no, es Nissan, tiene que tener motor Nissan. Pues si eres de esos, no hay pedo, ponle el Nissan, güey. Pero sí, esas son las opciones que tenemos. Master, ¿la Trailblazer SS y la Silverado SS traen los mismos fierros o cambia? No, señor Brutus. Ahí es donde se fresea la Trailblazer, güey. Porque la Silverado SS traía el LQ9, güey, que es bloque de fierro, cabezas de aluminio, con pistón plano, que le daba más compresión que el LQ4, pero no tiene nada que ver con el LS2, güey, que era un motor de alto rendimiento macizo. El LQ9 es básicamente un 6.0 high output, como le ponen muchos, güey. O sea, es un 6.0 normal mejoradito, que lo hace muy chingón, güey. O sea, no lo hago menos. Pero el LS2 es un 6.0 de aluminio de un Corvette con todos los chochos de agencia que sacaba Chevy, güey. Entonces sí es más fresón la Trailblazer, güey. Brutus mandó supers. Gracias, Brutus. ¿Qué chochos le hacemos al LQ9 para ponerlo mono que suene como el de la Trailblazer SS? No tiene muchos pedos, Brutus. Yo al LQ9, mi receta sería meterle unas cabezas 243 de Chevy porteaditas, bien porteaditas, o traes las 317, si tienes taller de maquinados o algún compa que le sepa chido a los maquinados, consigues unas 862 y les cambias la válvula de escape para que te quede más golona, perdón, la válvula de admisión para que quede más golona con las 862 y las porteas macizo y te van a venir produciendo parecido a las 243, güey. Y de ahí yo me iba sobre un árbol de levas agresivito, güey. Agresivito, un stage 2 mínimo, un stage 3 si se puede. Y dejas un LQ9 de arriba de 500 caballos, güey. Fácil. Y eso te subas a cualquier Trailblazer que se te ponga enfrente original. Si a la Trailblazer le meten chochos, ahí estamos hablando de otras cosas. Tú quieres ver el mundo arder, Francisco. Gracias por los supers. Texas Speed Performance versus Brian Tooley Racings en Kansas. La verdad, estás comparando casi que cosas iguales. Yo respeto mucho al señor Brian Tooley, que es una leyenda, literal. Ese vato es un pinche piola. La mueve muy canijo. O sea, don Brian Tooley ha hecho que cabezas de Puerto Catedral fluyan más que las cabezas del LS7, que es casi imposible. O sea, está canijo. Brian Tooley como persona. Texas Speed como marca están canijos también. Es una marca que se comercializa muy, muy bien. La realidad es que los dos venden productos muy buenos. Generalmente los Texas Speed pueden estar más caros porque le invierten mucho en marca. Entonces esa es la cosa. Al final, los árboles de levas o los palitos mágicos, lo que tiene que ver son las especificaciones que traigan. Y siendo sinceros,
En los LS la mayoría se las copia. El güey que trae su cam y que no, o sea, que es su secreto, güey, no lo va a vender porque es su secreto y no quiere que nadie lo sepa, güey. Entonces, fuera de eso, los dos tienen productos muy buenos. Bueno, Memo, tengo una Cheyenne 90, motor L31, nice. El mejor Gen 2, bueno, de los mejores Gen 2 que a mí me gustan, güey. 4L60, ¿se le puede hacer algo con eso o mejor el swap? La quiero callejera, saludos. Ventura Rivera, sí lo puedes hacer, güey, o sea, ahí está la receta del motor L31, que es meterle un arbolito LT4 Hotcam o algo parecido, güey, meterle un buen intake, o sea, sí puedes hacer algo padre, güey. Pero que eso te produzca como un LS, olvídate, güey. Sí, olvídate. Ahora ya se me van a decir, no, claro que sí, yo puedo dejar un L31 que haga 500 caballos. Sí, pero yo puedo dejar con esa lana un LS haciendo 1000, güey. Porque nomás necesitas 2 turbos, güey, y ya. Y se te va a romper, pero bueno, es lo que se necesita, güey. Entonces ahí es donde entra Ventura, el que piense realmente para qué la vas a usar, güey. Yo con el LS, si la quieres callejera, le vas a aumentar confiabilidad, güey. Va a ser más confiable la troca, va a producir más potencia y va a ser más fácil de que después la modifiques y le saques más potencia. Y a lo que me refiero es más fácil y más barato. Chance y al principio vas a gastar más y no te va a convenir tanto, pero al principio. Ya después todo va a ser mejor sobre el LS, güey. Ahora que otra vez, sí puedes armar algo chingón sobre el L31. Sí se puede. ¿Qué onda, Memo? Pregunta, ¿qué es degradar un motor? Iba a entender dragallo. ¿Qué es dragar? Eso sí no lo sé. Degradar un motor, Leo. No tanto es degradar, güey. Se llama degreen. Es, bueno, no sé si sí sea correcta la traducción, güey. Porque degreen yo lo siento como el verbo de ponerlo, o sea, ponerlo en sus grados. ¿Qué quiere decir ahora sí ya? Si está bien o no está bien degradar, eso lo dejamos en pausa. Pero, ¿qué quiere decir degradar un motor? Quiere decir que tu motor normal tiene un tiempo específico, o sea, tiene una sincronización específica entre el cigüeñal y el árbol de levas. Generalmente, si te fijas en un LS, por ejemplo, tienes tú el kit de distribución, que son los 2 engranes con la cadena y tienen 2 puntos. Sí, tú los pones, los 2 puntos viéndose directo y pasas la cadena. Y ahí ya tu motor ya está a tiempo, ya está sincronizado. Cuando los degradas o sacas los grados o modificas los grados, lo que haces es que mueves esa sincronización. Lo puedes mover 2 o 3 grados más, 2 o 3 grados menos, y 2 o 3 me refiero a un ejemplo, güey. O sea, a veces hay gente que los mueve hasta 15 o 20 grados porque usan mapeos de timing, o en caso de usar distribuidor, usan ajustes de tiempo muy agresivos, güey, que el simple distribuidor o la simple compu no tiene chance de ponerse a la par de ellos. Entonces mueves todos los grados del motor. Eso es degradar un motor. ¿Quién lo debe hacer? Alguien que sepa un chingo. ¿Basado en qué? Basado en tu árbol de levas, basado en el tune que vayas a hacer y basado en checar que no tengas interferencias, güey. Porque si tú degradas el motor, vas a hacer que la válvula esté abierta cuando el pistón está en una posición que no es natural. Eso puede hacer que le pongas un putazo a la válvula y se te fue el motor. Tomar en cuenta eso, muchachos.